Bueno, listo. Bueno, buenas tardes a los que están acá y a los que van a ver el video después. Yo lo que quería contarles es que vamos a ver ahora el psicoanálisis y lo vamos a volver a ver en la clase práctica la semana que viene, pero lo que hice antes de venir fue tomar un punteo de lo que me parece que es lo más importante para que ustedes puedan ya ir como focalizando en el texto. El texto tiene algunos conceptos más, algunos recorté porque me parece que esto es lo fundamental para que ustedes sepan y puedan después tener como base para la próxima materia donde van a retomar psicoanálisis, que es psicología evolutiva y teoría y técnicas grupales. Porque teoría y técnicas grupales, ahí llegan dos más. ¿Falta alguien más? No, ahí está. Teoría y técnicas grupales es una materia donde vamos a ver varios textos psicoanalíticos en la última parte. Entonces, ahí todo lo que vamos acá les va a servir para esa materia también, que la pueden hacer el segundo cuatrimestre o el año que viene. Entonces, empecemos hablando del origen del psicoanálisis. El psicoanálisis, ustedes saben que su padre fue Sigmund Freud, ¿no? Sigmund Freud, que era un médico neurólogo austríaco, estudió junto con otros neurólogos y otros psiquiatras de la época algunos casos particulares que le llamaban la atención, que eran personas que estaban, generalmente mujeres, internadas en algún psiquiátrico, que tenían afecciones que se notaban que eran claramente afecciones psicológicas, pero que porque no se le encontraba ninguna base biológica, nada fisiológico, nada neurológico. Entonces, comprendían que esto era algo absolutamente del psiquismo, pero no entendían cómo era o cuál era el mecanismo por el que se formaban estos síntomas que tenían que ver con una manifestación corporal, como yo les decía la vez pasada, sobre todo parálisis histéricas, cegueras histéricas, crisis nerviosas que aparecían de la nada y que no tenían ningún disparador biológico. Entonces Freud quiere entender qué es lo que pasa. Por eso yo les decía que hay una diferencia del psicoanálisis con las otras escuelas. Las otras escuelas que nosotros vimos, sobre todo, se apoyan en el estudio de lo manifiesto. Las conductas manifiestas, los procesos cognitivos, el aprendizaje, pero no todas tratan o apuntan a entender el porqué. Lo que el psicoanálisis comienza a entender es que frente a cualquier manifestación tenemos que darnos cuenta de que hay todo un trasfondo, todo un contenido que no es manifiesto sino latente, que fue armando esa manifestación que un sujeto da en el mundo externo, pero que eso internamente tiene una raíz y se ancla en una profundidad del aparato psíquico que Freud decide investigar. Lo primero que él hace son prácticas de la hipnosis, que él se da cuenta que los pacientes en realidad, o las pacientes, no se relajaban del todo, no llegaban al fondo de la cuestión, porque cuando él con la hipnosis quería obligarlas a hacer algo que iba en contra de sus propios preceptos, ¿no? O de sus propios valores, ahí se frenaban. Con lo cual, lo que decía Freud es que la hipnosis tenía un límite, ¿no? Y el límite era que el yo en algún momento se ponía en alerta y no avanzaba hacia las profundidades del psiquismo. Entonces, él, como tenía conversaciones permanentemente con estas pacientes internadas, que tiempo había en esos lugares de internación, empieza a usar el método de la asociación libre. Y él se da cuenta que hablando o dejando hablar a las pacientes y promoviéndoles una conversación que no tuviera ningún tipo de censura, esto es lo que les proponía, no se censuren, digan lo que piensan, aparecían ahí algunas cuestiones que no estaban inicialmente en la conciencia y que podían a lo mejor tener que ver con algún síntoma que estaba padeciendo esa paciente. Lo que Freud ve con esta asociación libre
es que las pacientes, en definitiva, podían llegar mucho más profundo en su aparato psíquico y salir de la explicación consciente con la que habían empezado a dar o a tratar de aclarar sus síntomas, ¿no? No sé lo que me pasó, empecé a no poder caminar. Lo que Freud ve es que empiezan a asociar, por ejemplo, ¿cuándo empezó el síntoma? El síntoma empezó cuando yo estaba en cama y vino a verme un amigo de mi padre del que yo siempre secretamente estuve enamorada, por ejemplo, ¿no? Estos son algunos de los casos de Freud, ¿no? Entonces, después de que estaba enferma y vino a verlo un amigo del padre del que ella estaba secretamente enamorada, no se pudo más levantar ni caminar. O había otro caso de una paciente que iba siempre a ver, que era la esposa de un carnicero, y en una reunión social hace un chiste donde ella queda en evidencia un deseo sexual de ella, y eso hace que después se paralice, ¿no? Como una manera de no seguir adelante con esta cuestión sexual. El aparato psíquico, entendía Freud, de alguna manera trataba de ayudar a las personas que, frente a alguna representación que la invadía y que la llenaba de angustia, el aparato psíquico trataba de resolver, dando una ayuda o defendiéndose para que el paciente no sufriera, y que eso, o esa asociación imposible de sostener en la conciencia, porque era impensado, ¿no? Si yo hago un chiste en algún lugar social donde se revela un deseo sexual mío, yo tengo que hacer algo con eso para que ni yo seguir adelante, ni que mi imagen quede manchada o que nadie se acuerde. Entonces, bueno, puedo enfermarme, puedo quedarme paralizada para que mi deseo no se cumpla, digamos, que mi cuerpo no accione en función de ese deseo. El aparato psíquico, con los síntomas, entendía Freud, trataba de defender al paciente de esas representaciones que aparecían por momentos en la conciencia y que no se podían manejar con tranquilidad en la conciencia y causaban tantísima angustia. Entonces Freud empieza a entender que el aparato psíquico no es solamente la conciencia, sino que hay una profundidad enorme que tiene una eficacia. Y eso es muy importante en el psicoanálisis, porque les diría que es como el eje central del psicoanálisis. Además de que Freud, a través de la asociación libre, hacía surgir lo inconsciente, lo que Freud descubre es que justamente todo lo inconsciente que estaba en las profundidades de los pacientes tenían eficacia. ¿Eficacia qué quiere decir? Que causa efectos. No es que está solamente en lo profundo de nuestro ser sin causar efectos, ahí dormido, para nada. El inconsciente está activo. Y Freud descubre esto no solo en las afecciones que tenían estas pacientes histéricas, sino que también empieza a darse cuenta que las pacientes le cuentan sueños y que en esos sueños muchas veces estaban representados esos traumas o esas representaciones inconscientes que habían invadido la conciencia y habían llenado de angustia al paciente, y que después se soñaba con esas situaciones y que en los sueños también aparecían esas situaciones que causaban angustia. Entonces Freud va a decir que, o se va a dar cuenta, que hay algunas formaciones del inconsciente, como los síntomas, como los sueños, como los actos fallidos, o las equivocaciones, que son las equivocaciones en el lenguaje, o como los chistes. Lo voy a decir sin escribir para que se grabe y se escuche la voz. Las formaciones del inconsciente son entonces los síntomas, los sueños, los actos fallidos, los chistes, que a través de estas manifestaciones muchas veces el inconsciente se expresa. Esto lo descubre él. Los síntomas, sobre todo cuando a partir de 1895 en adelante estudia las histerias, las neurosis obsesivas. Los sueños los empieza a estudiar alrededor de 1900, tiene un libro importantísimo sobre la interpretación de los sueños. Sueños que tomó de esas pacientes histéricas que había visto antes y analizado antes. Los actos fallidos también tienen los primeros escritos, no me acuerdo exactamente el año,
textos sobre estas equivocaciones que no son equivocaciones casuales. Esos actos fallidos, directamente, siempre sin... Siempre tienen una connotación Sí, inconsciente, sí. no. Ah. Él lo que va a decir es que en el lenguaje hay muchas equivocaciones. Algunas son actos fallidos, otras no. Otras uno puede hablar y trabarse con una palabra sin... No, pero cuando dice, más que nada se lo asocia por ejemplo a lo político, de que dicen una cosa y dicen otra. En general esos son actos fallidos, sí. Eso Y en general sí, porque son equivocaciones que frente a la presión de afuera, lo que se está haciendo es tratar de resistir para que lo reprimido, para que lo reprimido no aparezca, ¿no? Es un esfuerzo para que, si quieren, busquen en cualquier fallido en Google, aparecen un montón. Para que lo reprimido no aparezca se hace mucho esfuerzo, y tanto esfuerzo a veces hace que se escape por algún lado y se escapa en un acto fallido. Y los sueños también, ¿no? Los sueños también. Todos los sueños, ahí sí. Algo tiene que ver. Sí, todos los sueños tienen una condensación de una parte consciente con aspectos inconscientes, porque ese es el momento en el que el yo está durmiendo. Cuando el yo duerme y se reposa, no puede frenar que todos los aspectos inconscientes anden libres por el aparato psíquico. No, y se forman... Recuerda algo que no tiene casi... no tiene razón de ser, porque soñó que no hay una relación muy incoherente, digamos, los sueños, que eso también tiene algo ahí que se puede sacar. Sí, eso quiere decir, porque lo que decía Freud es que los sueños están desfigurados a propósito. Es decir, que hay imágenes que son confusas, hay mezclas de imágenes, de momentos. De gente, de casa, de... Y hacer un tipo de desplazamiento y condensación. Por ejemplo, si una persona yo la reprimí, después de esa persona me aparece es como un collage, con los ojos de alguien, que lo del otro en realidad representa a ese otro ser que me hizo daño. Pero como yo lo reprimí y en el inconsciente está el desplazamiento, esa persona no retorna como es, sino que se une a otras cuestiones que están perdidas ahí y se representa con otra forma. Los sueños más complejos requieren mayor análisis y más preguntas. Claro. Sí, porque yo me ha pasado que he soñado que no tiene nada que ver con una persona que no sé por qué me apareció, o sea, me ha pasado cosas así que que capaz que lo recuerdo bien cuando me despierto, pero que no tiene nada que ver, no puedo ni yo darme cuenta de que ha hecho. Si estuvieras en análisis, por ahí despacito uno puede darse cuenta. Porque, sí, primero tiene que pensar qué fue lo último que pensó, si hay alguna otra cosa que se puede haber asociado que uno le ande preocupando. Hay que ir como analizando con alguien que te vaya dando como pistas, porque con asociación libre algo se puede sacar. A veces es muy difícil, los sueños son muy oscuros, pero lo que sí sabemos es que son formaciones del inconsciente. Los chistes, por ejemplo, que en 1905 él escribe El chiste y su relación con el inconsciente, es un texto muy interesante. Fíjense que todo esto lo escribió en los primeros años de su desarrollo de la teoría psicoanalítica, porque él estaba interesadísimo en entender todas estas manifestaciones del inconsciente. Los chistes también tienen un sentido inconsciente. Por ejemplo, eso me contó mi marido de una paciente que estaba re preocupada porque estaba muy angustiada por lo que le había pasado. No fue un fallido en realidad, pero después lo que le pasó es que ella se empezó a reír porque lo sintió como una cosa graciosa, fue espantoso, una amiga tenía un marido que era muy violento y ella le preocupaba siempre, porque esta mujer vivió siempre con un hombre muy violento. Se enfermó y se murió. Y entonces la paciente de mi marido fue al velorio y cuando ve a su amiga, le quiso dar el pésame, quiso decirle lo siento mucho, la miró y le dijo ¡felicitaciones! Pero así, dice que le salió de adentro. Ella dice, la paciente decía, yo iba pensando en que me tenía que controlar porque yo adentro mío sentí una alegría de que este hombre no estuviera más, no le hiciera más sufrir. Y lo que me salió a decir en el medio fue felicitaciones. Y ella quedó dura, ¿no? Y la quiso arreglar, no pudo, ¿no? Entonces, en ese momento
Después ella se reía sola, porque se reía porque le pareció un horror, pero al mismo tiempo se angustió. Bueno, esa es una formación del inconsciente que sale en el momento menos pensado y peor pensado, ¿no? Entonces, esa es la eficacia del inconsciente. El inconsciente que está por debajo de nuestra conciencia, lo que no está ahí dormido. No es que están las cuestiones pasadas o más profundas adormecidas. Están absolutamente activas e influyen permanentemente en nuestra conciencia. ¿Cómo lo pesquisamos? ¿Cómo lo descubrimos? Con estas formaciones del inconsciente, que son los síntomas, los sueños, los actos fallidos, los chistes. ¿Está? Entonces, eso es lo que descubre Freud. Él lo que va a decir es que el mecanismo para que se forme cualquiera de estas cuestiones, síntomas, sueños, actos fallidos, a grandes rasgos podría ser, hay alguna manifestación que llega del inconsciente, algún deseo, algo que nosotros no nos animamos a pensar, pero igual en nuestra conciencia empieza a girar y nos genera angustia. Para defendernos de esa representación, lo que nuestro aparato psíquico hace para defendernos es reprimir esa manifestación, llevarla a lo inconsciente, y en su lugar no queda un hueco, aparece un síntoma, como una formación de compromiso, como algo sustitutivo. Ya no está la representación que a mí me da mucha angustia, sino que a lo mejor hay un síntoma que yo ni sé lo que quiere decir, o tengo un sueño que no entiendo qué quiere decir. Y como no sé qué quiere decir el síntoma, no sé por qué no puedo caminar, no sé por qué soñé esta locura, yo no siento tanta angustia. Eso me baja la angustia. Y lo que a mí me daba angustia, por represión, se corre hacia lo inconsciente. Entonces, para explicar esto, Freud hace un primer esquema o una primera tópica de cómo está, o cómo podríamos pensar que está conformado el aparato psíquico para que se maneje de este modo. Entonces, primero va a decir que la parte consciente del aparato psíquico es la parte que está en contacto con el mundo externo, ¿no? Con el exterior, que es la encargada de percibir lo que viene del mundo externo y al mismo tiempo poner acciones en el mundo externo que decida la conciencia. O sea, él le va a llamar polo perceptivo y polo motor. Polo perceptivo porque percibe lo del mundo externo, y polo motor porque acciona, ¿no? Acciona en el mundo externo. Esa es la conciencia. Pero lo que va a decir es que es una parte muy pequeñita la conciencia, porque debajo de la conciencia va a estar el preconsciente, que serían todas esas representaciones que yo no las tengo hiperpresentes, pero que yo, si las necesito traer a mi conciencia, puedo traerlas sin ninguna dificultad. O sea, no están reprimidas ni son inconscientes. Como por ejemplo, no sé, yo puedo acordarme a lo mejor si me preguntan, ¿te acordás cuando festejaste tus 15 años? Sí, si hago memoria me acuerdo. Estaba en mi preconsciente, yo no lo tengo acá en mi conciencia todo el tiempo cuando festejé mis 15 años, hace 1000 años. Entonces, ese es el preconsciente. Pero la parte mayor del aparato psíquico es la parte más profunda, que es la parte inconsciente. Y aquí para Freud están todos los impulsos, los instintos, los deseos y todo lo reprimido que va a parar al inconsciente. Este primer esquema, él lo sostiene más o menos hasta 1915. Entre 1915 y 1923, él, a partir de algunos casos clínicos, a partir de la observación de sus pacientes, que él mientras teorizaba también trabajaba, entre estos años, él empieza a descubrir que este modelo de aparato psíquico, consciente, preconsciente, inconsciente, le queda un poco chico, le queda un poco corto. ¿Por qué? Porque descubre que el yo, o la conciencia, tiene aspectos que a veces son inconscientes. Y que entonces, ¿cómo hace para decir que algunos aspectos del yo que están en contacto con el mundo externo
tienen partes inconscientes si él dijo que lo inconsciente es lo que está en lo más profundo del aparato psíquico. Entonces, en 1923, decide reestructurar la teoría, reestructurarla, y va a armar lo que se llama la segunda tópica. Y él va a decir entonces que el aparato psíquico va a estar formado por una parte que es la primera con la que todos los bebés vienen al mundo, que es el ello. El ello está en las raíces del aparato psíquico, en lo más profundo del aparato psíquico. A partir del ello, a partir más o menos del 6º mes de vida, el bebé va a lograr entrar en contacto con el mundo externo y se va a dar cuenta que hay otros, que hay un mundo externo, y la parte del aparato psíquico que entra en contacto con el mundo externo, Freud la va a llamar yo. Es la parte que está en contacto, acá con el mismo esquema que acá, con el mundo externo. Entonces, eso es a partir del 6º mes de vida, más o menos, que empieza despacito a armarse el yo hasta más o menos el año y medio que se empieza a conformar. Entonces Freud lo que va a hacer es que no deja de usar estas palabras, consciente, preconsciente e inconsciente. Las va a usar para caracterizar el nuevo aparato psíquico. Y va a decir, en el ello están todos los deseos, los instintos, los impulsos, y es absolutamente inconsciente, va a decir. Todo lo que está en el ello es inconsciente. Para que algunos de los deseos, o algún instinto, o alguna representación que está en el ello pueda llegar a la conciencia, pueda llegar al yo, va a tener que hacerse consciente, porque mientras que esté en el ello siempre va a ser inconsciente. ¿Y qué va a decir del yo? Que es la parte del aparato psíquico que está en contacto con el mundo externo. Él va a decir, espere que pongo el externo de este lado. Él va a decir, acá por fuera está el mundo externo, ¿no? Él va a decir que el yo va a tener una parte consciente, que es la que me tiene conectada con el mundo externo permanentemente, va a tener una parte preconsciente, que son todas las experiencias, las vivencias que yo tuve, pero que no hizo falta reprimir, no están en el inconsciente, ¿no? Entonces va a haber una parte preconsciente, y también el yo va a tener una parte inconsciente. ¿Por qué? Porque Freud dice que es el yo el que reprime cuando alguna representación le da angustia. Entonces, la parte inconsciente del yo es la parte que reprime. Entonces, el yo tiene 3 aspectos. La parte consciente, que está conectada con el mundo externo, como ustedes ahora, la conciencia conectada acá. Una parte preconsciente, que son todas las experiencias, recuerdos que no se reprimieron y que yo fácilmente los puedo traer a la parte consciente. Y una parte inconsciente del yo, que es la parte que reprime cuando alguna manifestación angustia al yo. La represión la hace el yo, pero la parte inconsciente del yo. Uno no se da cuenta que está reprimiendo, si bien lo hace el yo. ¿Está claro? ¿Hasta acá? Entonces, Freud dirá que nacemos con un ello, todo nuestro aparato psíquico son impulsos, deseos, necesidades. A partir del 6º mes se empieza a armar el yo, y cuando el yo termina de desarrollarse alrededor del año y medio, 2 años, todo el siguiente desarrollo del aparato psíquico va a incorporar aspectos del mundo externo que se incorporan a través de la familia, digamos, todo el entorno social, que son los valores morales y culturales, ¿no? La inserción de ese pequeño sujeto en la cultura
va a estar internalizado en un aspecto que Freud le hace como un pedacito nomás, en un costado, en su representación, que es el super yo. Y él dirá que todas las normas, los valores, las prohibiciones que se internalizan a partir de la educación de los padres y la inserción social, se van a interiorizar en el super yo, que en un costadito va a estar todo el tiempo controlando al yo, para ver si este yo acepta cumplir o no con las exigencias o los deseos del ello. Es como un juez que está todo el tiempo observando. Pero a veces falla. A veces falla, sí. Por suerte. Este super yo es absolutamente inconsciente. Es absolutamente inconsciente el super yo. A ver, medio prolijo, como siempre. Es absolutamente inconsciente. Entonces, ¿está muy desprolijo? ¿Algo entienden? Sí. Bueno, vamos a ver cómo se da este proceso pensando con la segunda tópica, ¿no? Hay alguna manifestación que aparece en nuestra conciencia. Yo les di ejemplos, ¿no? ¿Cuáles les di? A ver, así me digo lo mismo. Creo que era una maestra que hablaba de menstruación, de calendario menstrual en vez de menstrual. Sí. ¿Otro? ¿Les di? La hermana que deseaba al marido. Sí. Al marido de su hermana. Y no me acuerdo si. ¿El de la paciente que se lavaba las manos? Sí, también que se lavaba de cierta forma. ¿No estuvieron en la clase? ¿Cuál? La de lavarse las manos, no me acuerdo. ¿Que se lavaba las manos porque le había engañado al marido? No. Ese no. Bueno, ese ejemplo de la paciente, entonces, para ver la formación del síntoma, ¿no? Viene... ¿Lo dije? O lo escuché en algún otro lado, ¿puede ser? Puede ser. Creo que lo No, por ejemplo, en la clase. En la clase virtual que di la vez pasada. Bueno, pero si lo sabes vos, se lo digo a los chicos. ¿Cómo se armó ese síntoma? Viene una paciente que tenía las manos totalmente ampolladas, no tenía ya casi piel, lavándose las manos y no podía parar. Estaba totalmente lastimada. Digo, no podés estar así, ¿qué es lo que te pasa? Me la había mandado una ginecóloga amiga mía, como paciente, ¿no? O sea, le dio mi teléfono por esto que le estaba pasando. Entonces, ella dice, no sé, estoy muy angustiada. La cosa que uno primero asocia es, me pasó esto, me dejó mi marido y yo estoy sola, me siento muy angustiada, me siento mal y bueno, estoy tan nerviosa. Y ella asociaba el lavarse las manos con eso. Pero cuando empezamos a hablar, nos dimos cuenta de algo, o por lo menos cuando me lo contó, yo asocié y traté de llevarla a ella. Yo le pregunté qué era lo que había pasado con el marido y entonces me cuenta que ella había ido a la ginecóloga, que es la que le dio mi número, y la ginecóloga le había dicho que tenía HPV y que tenía que hacerse una intervención con criocirugía, ¿no? Tenía que intervenir. Ustedes saben que el HPV son como unas verrugas que se puede dar en la zona vaginal en las mujeres, en la zona anal en los hombres que tienen relaciones anales, y que si eso no se controla o no se cura, esas verrugas se pueden transformar en cáncer. Entonces hay que tratarlas. Hoy hay vacuna contra el HPV, está en el calendario obligatorio. ¿Ustedes se la dieron? ¿Ya era obligatorio? No. Bueno, Creo que no. averigüen. Se lo tienen que haber dado a los 11 años. Sí. Pero sé que el calendario es nuevo. Es nuevo. Es hace poco para los varones. Porque primero fue un calendario obligatorio para mujeres, a los 11 años se daban la vacuna, y luego, como por estadística se vio que no bajó el contagio de HPV, se incluyó para los varones también. Porque pensaron que si solo las mujeres se vacunaban no hacía falta vacunar a los varones, pero como no bajó, ahora se incluyó en el calendario. Es importante porque estas verrugas que no causan dolor, ¿no? Solo se pueden descubrir, por ejemplo, en las mujeres por una colposcopía.
si no se controlan o no se tratan, traen cáncer. Entonces, cuando la ginecóloga le dice a mi paciente que tiene HPV, ella dice, ¿HPV? ¿Qué es eso? ¿Cómo yo? Y mi amiga, porque la ginecóloga es mi amiga, le dijo, esto es contagio sexual. O sea, le engañó. Entonces ella ahí dice, mi marido me engañó porque yo nunca, de todos los controles anteriores, nunca tuve HPV, yo no estuve con nadie. La conclusión lógica es que probablemente su marido es, casi seguro que sí, qué sé yo, esto por lógica sí. Ella habló con él y él le reconoció que sí, que estaba saliendo con otra persona. Así que bueno, él también estaba enfermo, tuvo que hacer el tratamiento, ella también, se separaron. Sin darse cuenta, ella empezó a bañarse, ¿no? Cuando se descubrió que ella había estado con él y que la otra mujer lo había contagiado a él y él a ella, a mi paciente, la sensación de ella era que la otra lo había ensuciado a ella, contagiado, contaminado, ¿no? Todas estas palabras inconscientemente empezaron a aparecer. Se bañaba, pero como no podía bañarse a cada rato porque tenía que trabajar, atender a los chicos, como que el síntoma se redujo a lavarse las manos. Todo el tiempo. Y ahí ella se dio cuenta que lo que necesitaba era sacarse de encima esta sensación de contaminación que tenía, ¿no? Lo que ella traía era un síntoma que me decía, no sé por qué. Pero cuando empezamos a darnos cuenta, entendimos cuál fue la representación insoportable para su conciencia, la reprimió y armó un síntoma que le daba más alivio, ¿no? Para poder vivir un poco más tranquila, a pesar de que se le había ampollado todas las manos. Y después de que eso volvió a la conciencia, había estado reprimido por el yo, cuando lo reprimido va al ello, cuando volvió a la conciencia, el síntoma se desarmó y dejó de lavarse las manos. Porque esto es lo que descubre Freud, que cuando uno encuentra el origen del síntoma, el porqué, o desarma el síntoma y encuentra, digamos, de qué manera se reprimió algo y vuelve a la conciencia lo reprimido, este retorno de lo reprimido hace que el síntoma se desarme. Si no, el retorno de lo reprimido vuelve disfrazado de síntoma. Cuando algo se reprime, lo reprimido quiere volver a la conciencia, pero vuelve como síntoma, porque está disfrazado para que no nos dé más angustia. Pero nosotros podemos desarmar los síntomas, se pueden desarmar. No podemos en un psicoanálisis o en una terapia acceder a todo lo que está en el ello, no se puede, es imposible, hay cosas que quedan hundidas ahí. Pero las cosas más molestas como los síntomas o como algún sueño repetitivo o algún sueño de angustia, que los sueños de angustia generalmente se repiten bastante, es muy posible, analizándolos, encontrar el origen inconsciente. Y eso hace que, bueno, que el paciente se alivie. ¿Entienden más o menos cómo resulta la formación del síntoma? Díganme porque si no vuelvo a decir. Entonces, uno podría decir que la manera en que funciona nuestro aparato psíquico, estas tres instancias psíquicas, yo, ello y superyo, interrelacionadas, serían: una vez que nuestro aparato psíquico está formado, el ello permanentemente tiene deseos, tiene impulsos inconscientes que le pide al yo que los pueda satisfacer en el mundo externo. Pero no todo lo que el ello desea es posible de satisfacer en el mundo externo. Porque el mundo externo, nuestra cultura, nuestra sociedad, tiene reglas para con nosotros. El superyo funciona como una especie de juez que le dice al yo, eso no. Y es de alguna manera el que lo obliga al yo a reprimir lo que el ello le está pidiendo. Y dice, no. A veces también aparecen cuestiones externas que tientan al yo y que el yo no puede satisfacer porque el superyo está como un juez observador que le dice que no. Entonces, ese deseo que a lo mejor aparece del mundo externo, el yo rápidamente lo reprime y lo lleva al ello.
Esperen que me quiero acordar de algo. Otro caso de una paciente. Ustedes se darán cuenta que lo sexual está todo el tiempo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Antes de contarles el otro caso. Porque para Freud la sexualidad nos atraviesa desde el momento en que nacemos. Sexualidad quiere decir buscar el placer. Después, la sexualidad toma formas mucho más complejas, como la genitalidad, que es una forma específica del ser humano de adquirir placer a través del cuerpo, la genitalidad. Y es poner en práctica todas las posibilidades corporales para llevar adelante el placer. Pero esa sexualidad es una parte, es la genitalidad que se consigue recién luego de la pubertad. Pero eso no quiere decir que un niño no tenga sexualidad, porque con sus modos más precarios o más simples o menos complejos y que no tiene que ver con lo genital, también el niño busca el placer desde el comienzo. Es decir, un bebé que cuando está un poquito angustiado, busca la teta para calmarse, ese encuentro con la teta es placentero y es un placer en todo el cuerpo, tal como podría ser un orgasmo de un adulto. Es un placer corporal, es un placer sexual. Obvio que no es un placer genital. Lo genital se desarrolla mucho más adelante, pero es un placer sexual. Para Freud está atravesado todo nuestro aparato psíquico y toda nuestra vida por la sexualidad. Y muchas de las cuestiones que nosotros reprimimos tienen que ver con placeres que no nos queremos permitir. A veces son genitales y a veces no son genitales, pero tiene que ver con placeres que no nos podemos permitir. O el super yo nuestro no nos permite. ¿Vos decías que a veces se equivoca el super yo? Vos decías. Y cuando el super yo afloja, el yo se permite más cosas. Y el yo puede decidir, que es mucho más saludable que pueda decidir conscientemente el yo qué quiere hacer y qué no quiere hacer. Freud lo que dirá es que desde el ello, desde lo profundo del ello, los impulsos, los instintos que pujan son lo que en los libros de texto se llaman pulsiones, porque antes se llamaban instintos en antiguas traducciones, luego empezaron a llamarse pulsiones. Él va a decir que esos instintos, esas pulsiones, son lo que expresa la libido sexual. Nuestro aparato psíquico, todo nuestro aparato psíquico, funciona como una energía psíquica. Esa energía psíquica es la libido. Y la libido siempre es sexual. La libido es sexual. Nuestra energía psíquica es sexual. ¿Por qué? Porque tiende al placer y rechaza el displacer. Si hay un funcionamiento que está permanente en nuestro aparato psíquico, así como nuestro corazón bombea sin parar, nuestro aparato psíquico sin parar trata de buscar el placer o tender al placer y evitar el displacer, permanentemente. ¿Para qué? Para tratar de mantener al aparato psíquico en equilibrio. No siempre está placentero, pero tiende al placer y evita el displacer. Siempre está en esa búsqueda el aparato psíquico. Entonces, les quería contar un ejemplo, porque los ejemplos me parece que sirven, ¿no? Me contaba una paciente muy angustiada hace poquito, hará 2 semanas, que su mamá y su papá, la mamá es psicóloga, el papá es fiscal, todo el tiempo tratan temas de abuso. Todo el tiempo. Entonces en la casa circula este tema y ella está hasta acá del tema totalmente angustiada, porque ella piensa que la vida es gente por la calle que abusa, porque escucha todo el tiempo eso, es muy tremendo para ella, está muy, muy angustiada. Entonces, lo que hay en la casa siempre hubo, ¿no? Es ella que tiene 17 años y su hermana que tiene 13 o 14, siempre hubo como mucho cuidado por estas cuestiones, ¿no? Enseñarles a las chicas a cuidarse, enseñarles a que sean respetuosos con otros, qué se dice, qué no se dice sobre el cuerpo, qué permitir, qué no permitir. Todo el tiempo circula este tema en la casa.
Entonces ella me decía, y se dio cuenta en la sesión y se puso a llorar, que estaba muy angustiada porque estaba muy alejada de su hermana, ¿no? Ella es del interior, vino a estudiar a Buenos Aires y está muy angustiada porque está muy alejada de su hermana y que no sabe cuál es el motivo, que ella siempre la quiso muchísimo, pero que no le habla, que está distante, que no sabe por qué. Y cuando empezamos a asociar libremente, ahí se acuerda y me dice, yo le pregunté, porque ahí yo me metí en la asociación libre y quise dar un empujoncito. Y le dije, ¿alguna vez tuviste con tu hermana algún juego sexual? Cosa que en la infancia es bastante común, ¿no? Juego al doctor, bájese señora que le pongo el pantalón, que le ponga la inyección. Esos son juegos sexuales encubiertos, ¿no? Digo, ¿alguna vez tuviste algún juego sexual con tu hermana? Porque a lo mejor vos tuviste algún juego sexual que en algún momento te avivaste el carácter sexual del juego y pudiste haber reprimido eso y te alejó de tu hermana. Y entonces ahí se puso a llorar y me dijo, ahora yo me acuerdo, Andrea, yo estaba jugando con mi hermana, que yo le daba besos, no sé a qué jugaban, a las vecinas, a las amigas, y le daba besos y besos a la hermana, y la madre las pescó. Y apareció a la madre como si fuera un super yo externo y la reprimió. Y le dijo, así no se puede besar a una hermana, ¿qué estás haciendo? Dice, yo me acuerdo que desde ahí no la toqué más, ¿no? Y armaron un vínculo totalmente distante. O sea, reprimió lo de la mamá, que se acordó ahí, pero para que no volviera ese momento incómodo que generó tanta angustia, como síntoma apareció un distanciamiento absoluto de la hermana, que ella no entendía por qué estaba tan distanciada de la hermana, no le hablaba, no quería tenerla cerca, porque lo que ella sentía era que si se acercaba a la hermana, aparecía ese vínculo amoroso y podría venir la madre o el super yo reprimiendo, ¿no? Así que todo un trabajo sobre esto. Papás muy exagerados con las cuestiones de lo que hay que reprimir sexualmente. Tremendo la cantidad de represión que hay en esa casa. Hay un montón de cosas que se van abriendo. Igual también no es casual que antes de estar hablando todo el género femenino y nosotros vimos con Es verdad, sí. ¿no? La parte de la sexualidad en la mujer, esto de la esfera privada, todo el tiempo de esos mandatos de qué implican en el proceso identitario, ¿no? De ser una buena mujer, ser una buena persona, la sexualidad reservada para el momento, para la pareja, para lo privado, para una persona, ¿no? Tiene que ver mucho esto de los mandatos sociales superyoicos y por qué uno reprime, por qué es una mujer y no el hombre. Freud no se da cuenta que esto no sucede con el seno masculino, ¿no? Sí, en realidad las pacientes histéricas en general en las mujeres hay un montón de casos de ejemplos. Voy a traer la próxima con hombres. Yo tengo muchas pacientes mujeres, entonces por eso tengo más ejemplos. Pero voy a traer alguno. Le voy a preguntar en a mi marido. la conversación de abuso, supongo que serían específicos los casos que tendría. Sí, se dedica a eso. Se dedica a eso, pero, Sí. pero que sea un continuo hablar. Está en ese fuero. Claro, casos y casos, llega todo el tiempo a la casa, es una locura. Tiene miedo que le Él pase. tiene miedo, Por eso. claro. Lo que no entendí, él era juez. El papá es fiscal, entonces Fiscal. los casos que él tiene La mujer. es psicóloga. Ah, entonces Ellos hacen tienen un ida y vuelta con él. Claro, todo el tiempo hablan de esos casos en la casa. Y empiezan a hablar y de golpe hablan y... Pero debe ser tan recurrente como para que se canse la hija de escucharlo. Lo que pasa es que también hay distintos tipos de sensibilidades. Yo puedo hablar con una persona y que esto nos afecte de una manera u otra porque es nuestro cotidiano, Exacto, nuestro claro. profesional, y a veces hasta uno termina hablando de cosas súper profundas como si fuera que estoy contando algo cotidiano, y otras personas que no, eso lo afecta de una forma. Y más que me parece que como es adolescente, viste que Sí. los chicos tienden a decir, Ella ella me dice que es muy miedosa en muchos aspectos. Hay otros, digamos, desde chica era muy miedosa y yo creo que se le juntó
digamos, hace poco que la conozco y vamos viendo un montón de cuestiones, pero yo creo que se le ha juntado miedos infantiles con estos que aparecieron en la adolescencia, ¿no? Creo que ¿Cómo tiene que la ver. mamá siendo psicóloga la reta de esa forma? Lo que pasa es que yo lo que creo es que uno en la casa no es psicólogo. Bueno, Es así. pero- Yo creo que se comportó como una madre que le pareció que tenía que poner ahí un límite y no se dio cuenta el peso que generó, ¿no? Sí, pero siendo que ella se dedica supuestamente a analizar comportamientos, ¿cómo no ve su comportamiento? Pero hay distintas formas de la psicología y los distintos psicólogos Pero- Y eso yo no te lo puedo decir, tendría que analizar a la mamá. A vos te gustaría que la cambiáramos, pero es la Claro, mamá que porque le tocó. ella preparada, que lo haga yo, ponele que sea, soy ama de casa, Mirá, sí. hace retablo Yo te de digo esa una forma. cosa, todos reprimimos, todos. Los que no somos psicólogos, los que somos psicólogos, todos reprimimos. Porque en realidad nuestro propio super yo nos lleva a reprimir y a veces a reprimir a los hijos. Sin que uno se dé cuenta. Porque nosotros tenemos también internalizado un super yo con normas morales, con valores, que a veces es automático que uno intervenga de un modo represivo. No importa qué seas, qué sepas, el super yo interviene. Ahí hay que estudiar también la relación a tu hija, porque el día que a la hija, el día de mañana, que la pareja, Dios no quiera o le hace algo, no se va a sentir en confianza como para Bueno, hablarlo. sí, esos son los síntomas, por supuesto, de eso estamos trabajando, Pero eso estamos trabajando Si me ahora. retaste por eso, yo no puedo venir y contarte algo más grave, porque me vas a retar, voy a sentir que me vas a retar a mí. Claro, bueno, pobre, no quiero dejar a la madre tan mal parada. Lo que me dijo la hija es que cuando la mamá se dio cuenta, claro, pero cuando la mamá se dio cuenta de que había exagerado, ahora dice, hace unos años mi mamá empezó, la sexualidad es una cosa tan natural, y dice, pero llega tarde porque cuando éramos chicas, pero se ve que se dio cuenta. Miren, es difícil ser padres, ustedes tienen hijos, sabrán, y los padres creen que primero escriben con la mano, después borran con el codo, y no es así, no es tan fácil, pero los padres en pos de criar lo mejor que se pueda a los hijos, a veces exageran con las represiones. Todos los padres, todos los hijos tienen cosas para recriminarles a los padres, absolutamente todos. No falla eso. Mejor que uno trate de hacer la tarea de madre-padre, siempre va a haber críticas de parte del adolescente. Y eso está bien también, porque eso implicaría que el adolescente va a tratar de pensar algo mejor para sus propios hijos. Los padres son personas, no son padres. Primero, personas falibles, con problemas, dificultades. Y esa gente que no estudió para ser padre, se transformó en padre. Es tan simple como eso, son personas. Pero bueno, yo quería traer este ejemplo para que ustedes vieran cómo se arma, ¿no? Cómo se sostiene inconscientemente un síntoma y que la manifestación que aparece es apenas la punta del iceberg, ¿no? Ella alejada de su hermana. ¿Entienden cómo es el mecanismo? ¿Hay alguna cosa importante que no dije? Yo creo que estamos súper bien. Yo creo que con esta cantidad de material yo no agregaría tanto más, ¿no? ¿Qué te parece? Me parece que quedó claro. Hay algunas cositas y detalles, Eri, pero me parece que si seguimos como complejizando y cargando, lo básico tiene que quedar claro. ¿No? Sí. Yo tomé hoy algunos conceptos del Power, algunos no los tomé. Me parece que está bien. No tomé complejos de Edipo, ¿no? Dije, ustedes si entienden esto van a poder leer cualquier cosa del psicoanálisis. Pero con esto me parece que estamos con lo básico. ¿Estás de acuerdo? Bueno, dejamos. Sí. La historia era muy de la mujer. ¿Por qué qué? La historia era como solo un símbolo para la mujer. Yo me acuerdo que la Biblia leí un montón de lugares que siempre se dijo que la historia es para mujeres. Eso no es cierto. La historia no es netamente femenina. Yo lo que creo es que en el momento histórico en donde las mujeres tenían esas crisis y esos síntomas tan impresionantes, las mujeres quedaban mucho más en evidencia que algunas histerias de los hombres. Siempre las mujeres fueron tomadas como frágiles,
como psicológicamente más débiles. Y yo creo que los hombres, acuérdense de la descripción que hacía Tager del género masculino en esa época, los hombres trataban de mantenerse enteros aunque estuvieran rompiéndose por dentro, no manifestaban absolutamente nada, aunque hubiera síntomas, no lo manifestaban. Esa época era una época muy cruel, donde había muchas de estas mujeres. Hay un libro interesante que si después me preguntan, en mi casa lo tengo y les digo el título justo. Hay un libro interesante sobre un autor que investigó que muchas de esas mujeres, algunas ni siquiera eran histéricas, sino que eran mujeres que habían sido abusadas intrafamiliarmente y que no lo podían decir. Y terminaban con esas crisis nerviosas internadas. ¿Y eso por qué se supo? Porque hubo un momento de una investigación donde se exhumaron varios cuerpos de las mujeres que habían estado internadas y tenían rasgos de violaciones. Pero como las violaciones ocurrían y los abusos intrafamiliarmente, a los hombres no se los tocaba, nadie los denunciaba, las mujeres, por más que lo pudieran decir o lo quisieran decir, no eran escuchadas. Y ahí hay un dilema con Freud, que es que Freud decía que cuando escuchaba a algunas pacientes hablaban de estas experiencias sexuales o de abusos o de experiencias sexuales que no eran abuso, pero eran un atentado contra la integridad de la mujer. Pasaba mucho, por ejemplo, hay muchos casos de estos, amigos de los padres que rozaban sin querer alguna parte íntima de las hijas de sus amigos, o en un rincón les daban apenas un beso en la boca, pero eso para una chica que tenía 13, 14 años, virgen, y que no le podía contar a nadie, por ahí haber sido una vez, eso desarmaba mucho psicológicamente, y eso no se contaba. Entonces, estas chicas son las que después tenían ataques histéricos, las que las terminaban internando. Y cuando contaban estas cosas, Freud, al principio, les creía, pero después les dejó de creer. Y hay una frase célebre, lamentablemente, de Freud, que es: mis histéricas me mienten. Porque él empezó a decir que eran todas fantasías sexuales en realidad. Entonces, de todas esas mujeres enfermas, internadas, yo creo que algunas realmente tenían histerias y síntomas creados por las fantasías sexuales, y otras habían realmente sido abusadas o violadas. Es muy probable, las dos cosas. Era un momento... ¿Y Freud que lo metió como todo un poco? Yo creo que Freud un poco, sí, en esos primeros estudios metió todo junto para poder hacer su teoría. Yo creo que ahí no había ninguna conciencia social. Él era un médico que quería armar una teoría psicológica y tratar de explicar cuáles son las consecuencias de un inconsciente activo. Eso es lo que le interesaba. No había una cuestión social. Cuando se lo critica a Freud con esto, uno lo que dice es, bueno, Freud no vive en el siglo XXI. Freud es un médico del siglo XIX que vivió algunas décadas del siglo XX y que no había una conciencia social en ese momento. Sino todo no le podemos pedir a Freud. Tratamos hoy de entender este pensamiento psicoanalítico que nos sirve para comprender a las personas. Todo lo otro lo podemos agregar nosotros, con todos los cambios. Pero sí, Freud se quedó ahí. Llamativo que sea todo, que venga todo por lo sexual, prácticamente. Lo Sí. sexual entendido como Claro. esto, ¿no? Como una pulsión, una fuerza que tiende al placer. Siempre visto en esos términos, como una fuerza que tiende al placer. Después, en la adultez se expresa en la genitalidad, pero no es solamente la genitalidad la sexualidad. ¿Les parece bien y podemos dejar acá? Bueno, yo apago.